Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero Pablo, ¿cómo podemos hacer eso, Pablo? Bueno, pues siguiendo el ejemplo de Cristo, lo vamos a ver, tercera parte, la autohumillación del Señor como ejemplo. Bien, yo creo que no hay pasaje en todo el Nuevo Testamento más impresionante y que mejor refleje la persona y la obra de Cristo. Estos 3 versículos que vamos a leer junto a los 3 siguientes muestran de forma magistralmente imponente la humildad primero de los 3 primeros versículos y la posterior exaltación del Hijo de Dios. Escuchad y prestad atención. Versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Os he pedido que os fijaseis, que prestaseis atención. ¿Os habéis fijado en la belleza y profundidad de estas palabras? Estamos acostumbrados a leerlas y probablemente por eso, al estar acostumbrados, no nos sorprendemos. Y es que probablemente lo que acabamos de leer sea un himno cristiano. No sabemos si compuesto por Pablo o por los cristianos primitivos. Lo que probaría que los primeros cristianos no solo cantaban los salmos que tenemos en las Escrituras, sino que componían canciones sobre Cristo, sobre su obra, sobre su persona, para cantar en sus congregaciones. Así que lo que podemos aprender, y aún antes de entrar en profundidad en estos versículos, en lo que nos quieren enseñar estos versículos, es que los himnos primitivos que cantaban los primeros cristianos no eran canciones como algunas composiciones que hoy conocemos, que menos bíblicas son cualquier cosa y más bien parecen canciones románticas de un hombre hacia su mujer o viceversa. No, estos himnos antiguos eran composiciones que exaltaban a Cristo, que buscaban exaltar su vida, su muerte y su resurrección, en definitiva, composiciones que se centraban en Cristo y en la obra de Él, exaltándole. Y es que en muchos casos, sobre todo por estar acostumbrados, en nuestros países cristianos, hemos perdido la seriedad y el respeto por Cristo. ¿Y cómo lo demostramos? Cantando cualquier cosa que nos haga sentir bien, pero que no refleja lo importante que la Biblia dice de Él. Estemos atentos, no porque las canciones que salgan por internet, por muy bonitas que nos suenen y nos lleguen al corazón, no todo lo que se canta por ahí es correcto bíblicamente. Bien, pero hoy vamos a entrar en el fondo del asunto de estos versículos y los vamos a leer del 5 al 6. Fijaros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, lo que vemos es que Cristo no se aferró, no muestra Pablo que Cristo no consideró el ser Dios como un privilegio al que agarrarse y que por supuesto le correspondía para evitar el sacrificio inmenso que significaba morir en nuestro lugar, cargando con todas nuestras culpas, con todas nuestras ofensas y pecados, y separándonos, pues, por esas culpas y esas ofensas del Padre, y sufriendo por ello de una manera que jamás podremos comprender. Eso es lo que hizo Cristo. Y podría haberlo hecho, o sea, podría haberlo evitado, porque era su derecho. Pero renunció a él voluntariamente. ¿Entendéis lo que significa la humildad? Renunciar voluntariamente, nadie impone nada a nadie. Renunciar voluntariamente a nuestros supuestos derechos. Podría haber mantenido el derecho y el privilegio de conservar toda su majestad, esa de la que se vació al despojarse de su forma para tomar forma de esclavo. No de su naturaleza, como hemos dicho, porque siguió siendo Dios.
Cristo podría haber mantenido ese derecho y privilegio y, sin embargo, ¿cuál fue su actitud para renunciar a todo lo que siempre había sido? El Señor de Gloria. ¿Cuál fue su actitud? La de la humildad. Todo lo contrario a lo que hizo Adán. El versículo 6 nos muestra de alguna manera el fracaso de Adán. No está hablando de Adán, pero Pablo de alguna manera nos muestra el fracaso de Adán y por lo tanto la necesidad de un segundo Adán para poder ser salvos. Adán fue creado como la imagen y la semejanza de Dios. Fijaros, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero a Adán no le bastó con eso, ni con todo lo que Dios le había dado. Le había hecho a la imagen y semejanza de Dios y le había dado un montón de cosas. Habiendo sido creado, y esto quiero subrayarlo, porque somos tan soberbios que después de habernos creado, o sea, somos criaturas, pretendemos suplantar la identidad de Dios. Es terrible. Otra vez, habiendo sido creados, él, Adán, habiendo sido creado y teniendo todo lo que tenía, quería pasar por encima de Dios, superándolo. Por eso se dejó seducir por el tentador. Él le prometió que si desobedecía a Dios, no solo no moriría, sino todo lo contrario. Seréis como Dios, le dijo. La culpa la tuvo Adán por dejarse engañar. Y el problema de Adán fue... ¿De qué estamos hablando? De la soberbia. Su soberbia. Él sí intentó, al contrario de Cristo, él sí intentó alcanzar la igualdad con Dios. Por eso vemos aquí un contraste con Adán. Soberbia frente a la humildad, que es lo que quiere resaltar Pablo. Jesús, para quien el ser igual a Dios había sido desde siempre un derecho, rehusó a este derecho y se hizo obediente, humillándose al desprenderse de toda su gloria y majestad. Seguro que ya lo habréis descubierto, muchas veces en las cartas de Pablo nos dice que tenemos que estar en Cristo, que debemos ser hallados en Él. Y estos versículos nos muestran el marco en el que se ha de desenvolver nuestro día a día para ser hallados en Él. ¿Cuál es? ¿Cuál es el marco en el que se ha de desenvolver nuestra vida para ser hallados en Él? Lo estamos viendo todo el rato, la humildad. Si realmente estamos en Cristo, o si realmente queremos estar en Cristo y ser hallados en Él, nos lo vamos a demostrar a nosotros mismos si asumimos el marco básico que Pablo nos ha descrito. A ver, es un esfuerzo diario. ¿Recordáis? Estamos en una guerra, es una guerra espiritual. Es un esfuerzo diario. Aquí nadie le surge de una manera natural. Tenemos que recordar que estamos en una guerra espiritual. Es una guerra fundamentalmente contra nuestra antigua naturaleza que quiere volver a mandar en el trono del que la hemos destronado cuando pusimos a Cristo en él. Es un esfuerzo diario. Nunca lo olvides para no relajarte, que ese es el gran problema. Es un esfuerzo diario, pero este esfuerzo diario, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esto que el Señor le dijo a Josué antes de entrar a conquistar la tierra prometida, esto jamás lo podremos realizar con nuestras armas, en nuestras fuerzas. Esta batalla diaria no la podemos ganar usando nuestros propios instrumentos, nuestros propios recursos. Seríamos destrozados, derrotados si pretendemos ir en la carne, sino que dependemos de Cristo, de las virtudes de Cristo mismo. Pastor, pero no lo entiendo. ¿Cómo puedo depender de Cristo? ¿Cómo puedo hacer eso en mi vida? ¿Cómo puedo ser hallado en Él? ¿Cómo puedo no marcharme después de haber llegado y enfriarme? Hechos 2:42. Necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No es tanto ni tan difícil. Esto es la Iglesia, estos 4 puntos. Si perseveras en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, si te congregas, en el partimiento del pan, que es lo que vamos a hacer dentro de unos momentos, y en las oraciones, entonces estarás en Cristo. Y al estar en Cristo vendrá esta humildad del Señor que vemos aquí. Surgirá de una forma natural. ¿Por qué?
porque estaremos en Él, como está el pámpano unido a la vid, y la savia surgirá. No es nada excepcional, o sí, depende cómo lo miremos. Es así como puede ser hallado en Cristo.